seguimos, amigos, compartiendo este lunes 27 de junio aquí en la 98.5, en la Radio de los Trabajadores. Estamos en ADEOM FM. Estamos en contacto con ustedes a través del 096-218-764 o el 443-9473, que en este momento está ocupado. Les digo por qué. Porque tenemos en línea a la compañera Marcela Dacol de FENAPES y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo te va, Marcela? Bienvenida a la Radio de los Trabajadores. ¿Cómo andás? Hola. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Un saludo enorme y qué gusto además poder justamente dialogar con compañeros también de clase, compañeros trabajadores que estamos en esta lucha constante por la defensa de los derechos. Sí, yo te contaba un poco fuera de aire, porque ya estaba hablando con Federico Palleja, que habíamos habíamos tenido un acto fallido de una entrevista que no se pudo realizar, pues yo no estaba disponible, pero qué importante es ver el recorrido que ha hecho FENAPES durante el mes de mayo y junio, recorriendo todo el país, teniendo reuniones con todos los centros de estudio, con todos los compañeros, con todos los profesores, con los alumnos, con los medios de comunicación, que en este caso fue postergada la entrevista, para un poco también poner en situación cómo está la educación hoy, cómo están los trabajadores de la educación, cómo están los estudiantes y cuál es el futuro, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Porque iba a decir un montón de cosas, pero yo creo que se resume muy bien con el futuro, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo encuentra FENAPES al día de hoy? Y hoy en un día muy especial también, 49 años de la huelga general. O sea que te tiro muchas cosas arriba de la mesa para que tú desarrolles y nos cuentes a mí y a la audiencia. Bueno, sí, nosotros te cuento que la recorrida que hicimos además fue en un marco más amplio, porque lo hicimos como CESEU. La CESEU es la coordinadora de sindicatos del Uruguay. Bien. Y allí estamos no solamente los profesores de secundaria, sino que también está FUTU, está Magisterio, están también los trabajadores que son de servicios y administrativos, y están también los estudiantes. Siempre cometo un error, Marcela, siempre cometo un error. No, ¿vos sabés por qué? Porque esa diferencia de ADES, Minas y FENAPES, como es más amplio, yo como que FENAPES es el que abarca todo y está bien la aclaración. Claro. Sí, no, y está bueno aclarar, porque somos más y uno se siente orgulloso justamente de cuando empezamos a tejer lazos con las demás compañeras y compañeros que también hacen a la educación. Y te cuento que que esa recorrida que hicimos y que llegamos a prácticamente a todas las ciudades, no dejamos lugares sin cubrir, lo hicimos justamente en una campaña que finalizó esa etapa el 15 de junio con lo que fue la Marcha Nacional. A nosotros nos analizamos la situación y nos pareció que era de orden salir y poder hablar mano a mano sobre justamente cuáles eran las necesidades del sistema educativo allí en cada lugar. Claro. Y un poco también para llevar la información que a veces uno a nivel sindical, si bien ahora los ámbitos bipartitos no son canales de mayor diálogo, pero por lo menos la información que tenemos, también acercarla a los compañeros que están trabajando y que, viste cómo es, los grandes medios masivos de comunicación no lo están transmitiendo. Claro. Entonces, un poco era esa la impronta que tuvo la recorrida, que nosotros evaluamos muy positivamente, porque realmente fue un encuentro con una cantidad de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, y incluso en algunos lugares hasta han participado compañeros de los plenarios departamentales también. Qué bueno. En esa instancia sí nos parece muy enriquecedor, porque los demás compañeros al fin y al cabo son compañeros de lucha, pero son los padres de nuestros estudiantes. Ni hablar, es la extensión de los propios estudiantes, sin duda. Exacto. Y y nuestra primera etapa tiene que ver justamente con esta etapa de rendición de cuentas, que ahora, esta semana, ingresa el mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento, y ahí por eso la marcha más masiva que tuvimos el día 15, que era un poco como poner en la agenda, que se visualizara, es que estamos preocupados por esto.
bueno, vos me tirabas alguna línea y un poco, ¿no?, analizar que el gobierno tiene un lineamiento muy claro de recorte, de lo que ellos dicen achicar el Estado, pero claro, ojalá achicar el Estado fuera achicar el despilfarro. Claro. Y cuando uno mira en realidad la cantidad de cargos que se han generado, la cantidad en el caso de la educación, la cantidad de técnicos que se ha pagado, sumas cuantiosas para redactar un marco curricular, nos deja un sabor amargo, porque en realidad el achique lo que se traduce es en la reducción del derecho de los estudiantes, que lo vemos, que se han eliminado grupos, y por tanto ahora tenemos grupos superpoblados, se han eliminado toda la actividad extracurricular, artística y deportiva que tenían los liceos, que eso lo decimos en todos los lugares, ¿no? Para los docentes es pérdida de trabajo, pero para los chiquilines es pérdida de esas oportunidades que tenían de poder hacer sus actividades. Y qué decirte además, que eso viene atado también a préstamos internacionales, que es una de las cosas que nosotros estamos haciendo foco, que es un monto de dinero bastante importante, que viene únicamente para la reforma que se piensa hacer, la transformación educativa, como le dicen, y que no viene destinado a todas las instituciones públicas que tenemos en el Uruguay. Entonces, es una gran preocupación. Es una gran preocupación porque es algo que nosotros ya lo veníamos advirtiendo, y es ahí sí, como FENAPES, nosotros estamos desde el año 2016 investigando lo que entendemos es un avance de la privatización, del intento de privatización que hay en Uruguay, porque claro, digamos las cosas como son, la educación pública estatal es un preciado botín de guerra. Claro. Imagínate que el 85% de las personas en edad de estudiar en el Uruguay, esto es desde 0 años hasta el adulto, que quiere estudiar en Uruguay, la educación es gratuita. Claro. ¿Cuántos clientes se pierden, no? Exactamente, se están frotando las manos. Claro. Y bueno, por eso es que ahora la educación de 0 a 3 años ya no es obligatoria, que la educación recorta todas estas oportunidades o propuestas que tienen que ver con la extracurricular, y ni que hablar que nosotros estamos teniendo esta reforma también, de qué manera va a pasar a tercerizar algunos servicios, que eso también va a afectar a la privatización. Ni que hablar que ya venimos de un tiempo que no tenemos renovación entre los trabajadores de mantenimiento, de servicios, que se dice de las instituciones, de proveer de alimentación o de la administración, que esos son servicios tercerizados, que ustedes saben, y los oyentes que son trabajadores saben justamente que estas empresas tercerizadas lamentablemente ofrecen mucha precariedad laboral para sus trabajadores. Sí, ni hablar que se hace un servicio privatizado de hecho. Es un servicio privatizado de hecho, con precariedad laboral para sus trabajadores, que no les garantizan la estabilidad laboral y sueldos muy magros, y que además a nosotros como docentes también nos preocupan, porque quienes trabajan en los centros educativos deben tener un perfil de trabajar con chicos y adolescentes. Entonces tampoco es cualquier persona que debería ingresar a un centro educativo para ofrecerse un servicio de alimentación o de portería o de limpieza, porque esas cosas tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso la importancia de tener un personal que tenga una vinculación y que tenga un afecto también con los lugares donde los chicos estudian. Sí, desde el punto de vista pedagógico y además desde el punto de vista social, ¿no? Porque eso sí, ¿a cuántos de nosotros nos recordamos, por ejemplo, con mucho cariño a la señora que limpiaba o que atendía la portería del liceo, que nos conocía a todos por nombre, claro, y que a veces hasta nos daba una mano, ¿no? Yo siendo estudiante, que siempre fui estudiante de la escuela pública y del liceo público, uno recuerda, ¿no? Y con ese comentario cariñoso siempre, que se desabligado, y esas cosas se pierden. La calidad humana se pierde cuando uno empieza a tener, empresas tercerizadas que te mandan un día a una persona, otro día a otra, y a los 3 meses se le terminó el contrato laboral y te envían a otra X personas. Ni hablar que sí, y yo creo que hace
más de 30 años que terminó el liceo, sí, sin duda, más de 30 años, y me acuerdo nombre y caras del personal que estaba no docente en el liceo 24, por ejemplo, de Paso a la Arena, por poner uno. Y eso también hace a la calidad del servicio que reciben los estudiantes, ¿no? Porque vos pusiste arriba de la mesa algo que me pareció muy interesante: grupos multitudinarios, recorte de horas, recorte de lo extracurricular. Eso es un retroceso desde todo punto de vista. Yo quisiera saber si ustedes saben cuál es el argumento por el cual se luchó tanto para conseguir entre 20 y 25 alumnos por clase a volver a 40. Se luchó tanto para conseguir que los chiquilines estuvieran todo el horario completo ocupados para que la sociedad no se los lleve para otro lado, y hoy quedan otra vez solamente con la clase de las tareas curriculares, ¿no? La matemática, el idioma, historia y geografía. ¿Cuál es el argumento de por qué está bueno que los chiquilines tengan menos horas, más cantidad de muchachos y muchachas por salón? ¿Cuál es el argumento? Para las autoridades es una ecuación numérica. Y para las autoridades y para muchos otros miembros del gobierno, que uno los ve en sus alocuciones, utilizan un argumento que es muy, que aparte de ser muy triste, es un argumento que no se sustenta. Ellos dicen: nunca se invirtió tanto en educación y no hubo resultados, refiriéndose al presupuesto anterior de educación con el que contábamos, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí, es una frase muy escuchada, que aparte los padres de los estudiantes la repiten como tal. Sí, y fíjate, vamos a poner este argumento de la siguiente manera. Nosotros estamos reclamando históricamente un presupuesto de un 6% de la educación, que no es un capricho de los docentes, es una recomendación que hace la UNESCO a los estados como piso para tener una educación mínimamente, de que asegure, ¿verdad?, el ingreso el ingreso de los chiquilines, la permanencia de los chiquilines y un egreso. Claro. Nosotros en los gobiernos progresistas llegamos a tener un 4,8%, o sea, no llegamos ni siquiera al 5%. Y los miembros de gobierno, ya sean legisladores, hasta incluso la administración de la educación pública, dicen que se invirtió mucho y no hubo resultados. Ahora, fíjate que estamos hablando de que si hablamos de 100 pesos, es 4 pesos con 80 que se invierte en educación. Sí, sí. Entonces, yo creo que esto no resiste la argumentación, ¿no? Si uno mira que en realidad que de 100 pesos que dispone el Estado le destina 4 pesos con 80 a más de 70.000 estudiantes con escuelas, con UTUS, con liceos, con UTEC, con universidad y sosteniendo todo ese estudiantado que te digo, no resiste. Lo otro que también es que se piensa en la educación algo como resultadista, ¿no? Y nosotros trabajamos, si se quiere, cuando lo digo nosotros, trabajamos como docentes, ¿verdad? Claro. Con seres humanos. O sea, esto no es una fábrica que usted pone al inicio de la cadena la carne y al final saca las salchichas. Claro. Estamos hablando de estudiantes, cada cual tiene situaciones familiares, tiene situaciones de madurez, un montón de situaciones que uno tiene que ayudar a compasar para que esos aprendizajes sean realmente significativos y que el chico pueda tener un aprendizaje exitoso. Entonces no podemos hablar de resultados inmediatos. Y otra cosa son las famosas pruebas con las cuales se mide también. Nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con las pruebas PISA, que es una medición estandarizada, que aparte es foránea. Las pruebas PISA las hace la editorial Pearson, que es una editorial conocida porque además vende a nivel mundial libros en general, incluso los libros en inglés son de esa editorial, y que vende estas pruebas, y que obviamente no obedecen al formato que tenemos en Uruguay de enseñanza. Por eso también se critica, ¿no? Dice que
ahora lo que están utilizando las autoridades de la educación dicen que nuestra enseñanza es muy enciclopedista, muy asignaturista, que hay que enseñar competencias. Ajá. Bueno, claro, si yo lo que voy a evaluar es una competencia, o sea, si un chico sabe mover una cosa de un lugar a otro, eso seguramente va a ser mucho más exitoso a la hora de evaluar, claro, que si yo tengo que evaluar un chico un contenido, qué conocimiento tiene sobre determinado tema. Así que, como verás, es un debate muy extenso que lleva mucho. Y bueno, nosotros ahora estamos embarcados porque tenemos una agenda que la trazó el Congreso en diciembre, que es justamente poder retomar nuestro proyecto educativo. Nosotros habíamos tenido un congreso extraordinario en el año 2012, cuántos años te digo, y ahora 10 años después lo retomamos. O sea, este sábado tuvimos una jornada en Montevideo, y este próximo sábado 2 de julio vamos a replicar la jornada en Salto para las filiales de las FENAPES que viven y que trabajan al norte del Río Negro. Justamente ya desde el ámbito técnico-pedagógico, ¿verdad? Y examinando un poco esos elementos, que bueno, que ahora parece que Robert Silva, el director general, está muy urgido de saber qué propuesta. De todas maneras, nuestra propuesta, como siempre, ya te anticipo a tus micrófonos y a las compañeras y compañeros de los vecinos que nos escuchan, que va a ser siempre propuesto primero con quienes nosotros entendemos que debemos hablar y que son justamente a los actores, ¿no?, de la educación, como son los padres y los estudiantes y bueno, y nuestros compañeros de lucha. Así que con ellos estaremos dialogando sin duda y en poco tiempo, porque acordate que tenemos una resolución del PIT-CNT de su Congreso, del Congreso del Pueblo. Claro. Así que bueno, nuestra aspiración será llegar al Congreso del Pueblo con aportes con relación a educación, porque nos parece, hablando del futuro, que era uno de los temas que me planteabas, es un eje fundamental, ¿no? Discutir qué país queremos, qué futuro queremos. Seguramente los demás trabajadores tendrán una propuesta de lo que tiene que ver con el desarrollo, con la matriz productiva, y nosotros tenemos que acompañar eso con una propuesta educativa también. Claro, a ver, nosotros muchas veces escuchamos que a veces los planes de estudio tienen que ver con formar gente eficiente para los servicios, el desarrollo, pero no que puedan sacar sus propias conclusiones de eso, sino solamente aptos para hacerlo y no para analizarlo, ¿verdad? Y yo creo que es importantísimo eso que ustedes plantean para que ese congreso tenga los aportes también desde lo educativo, pensando en el futuro y no para ser buenos trabajadores de. Exactamente. No se trata de ser trabajadores sumisos, o sea, simple operarios sumisos, sino, bueno, quienes podamos impulsar también el futuro, ¿no? El avance del Uruguay. Exactamente. Ni hablar. Vos sabés que me gustaría no cambiar de tema, pero sí que nos actualices, Marcela, cómo viene la situación de los profesores de San José, que fueron bastante perseguidos, y con eso todo FENAPE, todos los profesores, era como mala palabra, y profesor y sindicalizado todavía, ¡uf! ¡Qué horrible! ¿Cómo viene la situación de esos profesores? ¿Cómo viene la situación de FENAPE con respecto a esos profesores sumariados? Sí, en realidad la persecución sindical de FENAPE comenzó antes, tuvo su pico máximo sin duda con estos compañeras y compañeros, y sigue. Claro. Mira, con respecto a los compañeras y compañeros, hubo resolución. Algunos compañeros ya quedaron por fuera de, o sea, ninguno de ellos en realidad pasó a mayores. Jurídica de secundaria asesoró a la actual directora general, y allí hubo una resolución de secundaria con respecto a que, bueno, que estos compañeros no tenían la responsabilidad que se había dicho en un principio, de que, bueno, se hizo demasiado, ¿no?, eco y ruido con respecto a esto. Por tanto,
Bueno, están todos una comisión parlamentaria para analizar si... pero la comisión parlamentaria es diferente, ¿no?, a ese caso. Por eso te digo, la persecución sindical fue antes, empezó con los famosos tapabocas que decían educar, no lucrar. Claro, decidió por las actividades sindicales, por un montón de cosas. O sea, nosotros ahora tenemos ante la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, planteado el tema de persecución sindical en Uruguay, y la OIT lo tomó. De hecho, nuestro presidente, el compañero José Olivera, estuvo en Ginebra hace unas semanas atrás, justamente en la delegación del PIT-CNT, y planteando esta problemática, porque es muy serio lo que está pasando. Nosotros en realidad desde la dictadura, justo hoy día 27, que es una de las cosas que hablamos al principio, ¿no? De la dictadura hasta ahora no habíamos sufrido una persecución así, de esta manera, tan abierta y tan frontal. Ni siquiera en los años de gobierno de facto, más allá de lo que conocemos. Porque te digo, desde la dictadura. En ese momento, lamentablemente, perdimos, no solo que fueron expulsados como trabajadores del sistema educativo, sino que perdieron su vida muchísimos docentes, algunos de ellos desaparecidos, otros que murieron en la tortura o en la cárcel. Realmente ha sido un proceso muy duro para los docentes de todas las ramas de la educación pública en Uruguay, lo que se vivió en esos años oscuros y nefastos de la dictadura cívico-militar. Pero ahora estamos con esta nueva forma, ¿no?, solapada, donde se usa mucho el impeachment para los gobiernos, y se utiliza mucho lo que se llama lawfare, que es esto de crear, ¿no?, es como el desprestigio. Exactamente, una falsa imagen a través del desprestigio. Bueno, y volviendo sobre esto, fíjate que los compañeros, después de haber estado todos estos meses fuera de sus cargos, en la boca de todo el mundo, porque creo que nadie en el Uruguay quedó sin saber quiénes eran, porque aparecían fotos, los informativos, todo brutal. Los compañeros fueron absueltos porque efectivamente no había nada que confirmara semejante información. Claro. Igual Marcela, va a ser durísimo revertir esa situación, ¿no? Exactamente, porque ¿quién le devuelve la salud que perdieron en el sentido de los nervios que pasaron, las angustias, que hayan estado separados del cargo con la comisión de sus saberes? Ni hablar, es brutal. Y ahora, como decías, hace poco finalizó también la etapa parlamentaria, que eso tiene que ver con otra situación. Y así seguimos, ¿no? Y dentro de poco no sabemos qué más puede llegar a surgir, porque estamos justamente donde no somos los únicos, ¿no? Porque esto de que se quiera, de que los sindicatos tengan personería jurídica, de que PIT-CNT tenga, ¿no? Y esto que pasó ahora con Villa Española, donde el MEC tiene esa potestad de intervenir, yo creo que en realidad nos retrotrae a épocas oscuras, donde no se usan las botas, donde no hay esa violencia, ¿no? En las calles, pero hay mucha violencia simbólica, hay mucho oscurantismo, hay mucha censura, y es realmente brutal. Y hay como un avance constante, a ver si pensás que si está correcto este análisis, de ir progresando en las herramientas. Desprestigio, suspensión, retiro del cargo, ahora un club de fútbol que salta a educar, a generar una imagen de protesta, de conciencia social y intervención, como que ante la acción, reacciones permanentes, con todas las herramientas que puedan tener, que muchas veces son las legales pero no son las morales. Exacto, sí, es que no exista ¿Sabes qué sucede? Me decís las legales, ¿no? Es cierto, existen esos mecanismos legales. No, es que yo no pongo duda que el abuso por parte de la autoridad y el uso de esos mecanismos. Claro. Porque a nosotros se nos despierta, ¿no?, el interés de decir, a ver, si censuramos entonces o ponemos el ojo en un club deportivo porque sus jugadores firmaron por el sí, ¿qué va a pasar entonces con la Asociación de Escribanos, que frontalmente hizo una campaña, incluso con un spot publicitario apoyando, ¿verdad? Tenés razón. No,
o qué va a pasar entonces con la Sí, asociación rural, que sus recursos también, la asociación rural es una asociación, por ejemplo, tiene también, me imagino que estatutos, están regulados por el MEC. Entonces, eso es lo que nos preocupa, la discrecionalidad de las autoridades para resolver a quienes sí y a quienes no. Y lo otro es el abuso en esos mecanismos legales, que no hay duda, pero digo, son como que desmedidos, desproporcionados, ¿no? Y por casualidad van siempre atentando contra los trabajadores, siempre atentando contra las organizaciones barriales. Como hubo hace un tiempo atrás, ese cuestionamiento a las ollas populares, y que hacían, ¿no? Creo que estuvo muy notorio cuando surgió aquella foto de una olla popular que también tenía algún cartel o algo, y cuestionando. Entonces, ¿de qué hablamos? Claro. Estamos poniendo el ojo, haciendo la censura, una campaña de prestigio contra, al final, los únicos que se ponen al hombro la situación que atraviesan los más desprevenidos o los más desprotegidos. Tal cual como lo decís, porque ahora pensándolo bien, tenés razón en el aspecto de que quien se pronuncia a favor de algo, si es de lo que no me gusta, te intervengo, si es de lo que me interesa que se promocione, no pasa nada. No había reparado en eso, ¿no? Miraba a Villa Española como quien fue intervenido por pensar de cierta forma, pero los que pensaron igual, pero del otro lado del mostrador, no, ni siquiera se ha puesto arriba de la mesa la opción de intervenir, o por lo menos ver si están haciendo el buen uso de las redes sociales, ¿no? Es bastante complejo. Yo me reía porque un amigo comentaba ayer, dice, si van a cuestionar las redes sociales, hay cuando agarren el Twitter de Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, que se mete en todos los temas y no tiene pelos en la lengua para decir lo que tenga ganas, sin importar si es una fake news o no, ¿verdad? Así que sí será complicado. Y ahora caigo en el chiste, me queda mucho más más gracioso el chiste que hacía mi amigo, porque si tiene que ver con el uso de las redes sociales, para el lado que no me gusta intervengo, para el lado que me interesa que se promocione, está bien, es medio complejo. Marcela, yo no te quisiera robar más tiempo. Yo lo que sí te comprometo a ti o a alguno de los compañeros a que después de congreso del 2 de julio se vuelvan a comunicar con nosotros, porque me parece que es importante que un sindicato tan importante como el de la educación nos ponga en perspectiva también, y no nos quedemos solamente con qué horrible, hicieron paro y no le van a dar la comida a los chiquitines porque es el día del paro. Y hay feriados, hay diferentes cancelaciones de clases por un montón de cosas, y ahí nadie repara en si los chiquilines comen un plato de comida más o un plato de comida menos, ¿no? Mirá, si será terrible esta situación, que en realidad quienes hacen todo ese escándalo y alientan a que la gente se ponga en contra del paro de los docentes, y asignan en realidad a las maestras 31 pesos por alumno para la alimentación. Entonces, ¿quiénes son los que dejan a los chicos sin comer? Claro. La maestra que un día hace un paro para protestar contra ese sistema que está desfavoreciendo a los estudiantes, o el que en realidad asigna 31 pesos por plato. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Claro. No se les cae la cara, sinceramente, para salir a decir esas cosas. Claro, sí, las maniobras que tienen que hacer, ¿no? Los institutos de educación para poder llevar adelante un plato de comida a partir de 31 pesos. Exactamente. Yo me imagino ese día, ¿no? Complicado porque no se pudo hacer de comer, darle caño a 31 pesos y que vaya y se compre la comida enfrente. Debe ser bastante complejo. Si habrá que poner todo arriba de la balanza, ¿no? Si habrá que analizar más. Por eso es que los convoco a que en breve podamos estar conversando de estos temas, aunque sean reiterativos, pero para que se entiendan, ¿verdad? No con el afán de panfletear, sino de que se ponga arriba de la mesa el punto de vista de cómo FENAPES y los sindicatos de la educación llevan la propuesta ante la realidad que están viviendo.
Esa yo creo que es la idea. Desde ya te digo que recogemos esa propuesta. Para nosotros es un gusto poder dialogar todas las veces que sea necesario y ser más explícito, porque otra cosa que también sabemos es que los profesores hablamos raro. Pero sí, a veces me ha pasado de bajar de un discurso cuando hacemos el 1 de mayo o alguna movilización, y los compañeros de los sindicatos nos dicen todo bien, pero no entendemos, claro, pues hablamos como que en raro cuando hablamos, ¿no?, de la currícula, el marco curricular y esas cosas. Pero sí nos parece saludable poder hablarlo todas las veces que sea necesario, para justamente acercarlo a los padres de nuestros estudiantes, a los vecinos, a los abuelos, a los demás compañeros trabajadores, porque la educación en Uruguay es de todos, es maravillosa nuestra educación. Claro. Es de los uruguayos y la tenemos que abrazar y la tenemos que defender. Así que te digo desde ya, encantados, todas las veces que sea necesario, nosotros estamos a las órdenes. Mirá, yo no recuerdo, Marcela, cuándo fue, pero tal vez fue en el 2018, fue antes de la pandemia seguro, que en APU ustedes convocaron a la prensa a todo el país para contar del proceso de privatización de la educación que se venía dando en el mundo, y a mí me invitaron los compañeros de ADES, Mina, y fue una jornada preciosa con un montón de información que realmente desbordó la capacidad de asombro de cómo se manejan en diferentes países. Me acuerdo que había un profesor o alguien que venía de Australia y algunos otros lugares de Latinoamérica, y todos con esa preocupación de cómo y a mí me quedó grabado una, y la dejo como para la próxima conversación, así no te robo más tiempo, como aquello de que, yo te doy un voucher para el Estado, te va a pagar en un voucher tanto dinero para que tú lo mandes a la educación privada. Entonces me desentiendo, pero es pública, pues yo te la pago. Entonces se daba una cuestión, como por ejemplo en Perú, Chile y otros lugares, que justo fue previo a la protesta de los estudiantes, o más o menos allí, que después, derivó hasta en el cambio de gobierno, ¿no? Por cómo llevar adelante, porque realmente la educación dependía de las municipalidades y con ese voucher y era toda una cosa que estaba muy lejos de lo que estamos acostumbrados, ¿no? La túnica, la moña, el liceo público con todas las oportunidades que tenemos acá en Uruguay. Exacto, sí. ¿Qué tema? Sí, la verdad que te puse un tema para la próxima que yo creo que vamos a precisar un poquito más de tiempo. Exacto, y estamos realmente a las órdenes para hablar de esto, sí, como no. Te agradezco un montón, y te quedó en tu teléfono un mensajito mío de WhatsApp para poder seguir en contacto. Muchísimas gracias por atendernos, y será hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos ustedes y estamos en contacto siempre. Gracias. Chau, que pasen bien. Chao.